Buenas tardes y bienvenidos a todos después de unas merecidas vacaciones a una nueva sesión de Compartiendo Salud 2.0 que gracias a Sanofi Genzime podemos realizar. Antes de presentar a nuestro nuevo invitado, quiero dar paso a nuestra presidenta Marisol Prieto, que nos quiere dar un saludo a todos. Cuando quieras, Marisol. Hola, buenas tardes. Espero que todos estéis bien y hayáis pasado buen verano. Pues como os ha dicho Mónica, volvemos con una nueva sesión de Compartiendo Salud 2.0 que gracias a la colaboración de Sanofi Genzime. En esta ocasión contamos con el doctor Isidro Vitoria, al cual le doy las gracias de antemano por su tiempo y dedicación hacia nosotros. Muchas gracias a todos también los que os habéis unido a esta nueva sesión y agradeceros que espero que os guste. Y cuando quieras, Mónica, presenta al ponente. Pues gracias, Marisol, por estar ahí. Y bueno, ahora sí que os presento a nuestro nuevo invitado. Como dice Marisol, es el doctor Vitoria, pediatra del Hospital de la Sede de Valencia y experto en enfermedades metabólicas. Entre otros de sus proyectos, ha escrito un libro, que es el que nos lo va a presentar hoy en esta sesión, que se titula Entendiendo las metabolopatías, una guía sencilla con ejemplos. Imagino y espero que nos va a ser de mucho interés para todos. Además, este libro para todos los asistentes se os mandará luego unos códigos para que podáis descargarlos y así tenerlos vosotros en vuestras casas. También recordaros que esta sesión será grabada para luego ponerlo en nuestras redes sociales por si queréis volverlo a ver o si tenéis alguna duda. Y respecto a las dudas, como siempre y en otras ocasiones, después de que el doctor nos haga su ponencia, todas aquellas dudas o aclaraciones que queráis hacer, me las podéis mandar a través de preguntas y respuestas que yo se las transmitiré al doctor. Y muchas gracias y ahora doy de paso al doctor Vitoria. Cuando quiera, doctor. Hola, buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias a la Asociación Española de Enfermos y Familiares de la Enfermedad de Gaucher por la amable invitación para compartir esta sesión, así como a Sanofi Genzyme por el soporte. En realidad, es una charla distinta de las habituales que tienen en su asociación, en la que se habla de la enfermedad de Gaucher en distintos aspectos: embarazo, tipo 3, tratamiento, fisiopatología, etc. Aquí no vamos a hablar solo de la enfermedad de Gaucher, vamos a hablar de las metabolopatías y para ello haremos un recorrido quizás un poco histórico por las distintas enfermedades que se tratan en el libro que posteriormente les pueden entregar. Yo creo que los objetivos de la charla es, primero, dar a conocer las metabolopatías como enfermedades raras. Creo que somos conscientes, y los pacientes con enfermedad de Gaucher lo saben, solo lo conocido deja de ser raro. En segundo lugar, trataré de hacer una serie de apuntes históricos de las metabolopatías. Para avanzar es lógico que debamos conocer y alabar nuestro pasado, tenerlo en cuenta para poder avanzar, pues. Y finalmente, recordar que detrás de una enfermedad rara hay una persona normal, porque detrás de cada persona además hay una familia o un grupo de personas. A veces desde la medicina esto no se tiene en cuenta y los que nos dedicamos a enfermedades metabólicas o entre las cuales se incluyen las metabolopatías de las cuales vamos a hablar, como enfermedades raras que son, tienen esta característica. Creo que para ello hay que echarse para atrás unos más de 100 años para encontrar al señor Sir Archibald Garrod, que en Londres, que trabajaba en este hospital, pronunció una conferencia en la que en el Colegio Oficial de Médicos de Londres habló por primera vez de error innato del metabolismo o metabolopatía. En realidad es lo siguiente: cuando una sustancia, sustrato, necesita convertirse en un producto, ello lo hace gracias a un fermento o enzima, el cual está sintetizado o formado gracias a que el material genético es correcto. Es el químico alegre que hace que el enzima funcione, se forme el producto. Este químico apurado es una metabolopatía. Cuando hay un stop en este enzima, debido a que hay mutaciones o alteraciones en el sistema genético, entonces hay una serie de consecuencias.
por una parte, habrá un aumento de lo que precede el sustrato, y esto en el caso de la enfermedad de Gaucher, todo el mundo sabe a la glucosilceramida que me estoy refiriendo, y ese aumento de sustrato tendrá su toxicidad. En el caso de la enfermedad de Gaucher, pues será responsable de la invasión de la médula ósea con su anemia y falta de plaquetas, por ejemplo, pero también da lugar a una serie de metabolitos, los cuales pueden ser tóxicos, pues, para el sistema óseo en el caso de la enfermedad de Gaucher, y finalmente ese exceso de sustrato hace que no se forme un producto. Bien por un exceso de sustrato, bien por una falta de producto o bien por metabolitos tóxicos, todo esto produce la enfermedad. La mejor manera de poder acercarnos a las metabolopatías, ya decía al principio que no vamos a hablar solo de la enfermedad de Gaucher, vamos a hablar de otras para tener una visión global de lo que son estos errores innatos del metabolismo, y decía que la primera y más conocida es la fenilcetonuria, en la que hay un problema con un aminoácido que se llama fenilalanina. Como saben, la fenilalanina es un aminoácido, una parte de las proteínas. Pues bien, el doctor Ashburn Folling, en 1928 a 1930, con una beca de la Fundación Rockefeller, estuvo visitando una serie de hospitales en Estados Unidos, y aquí le vemos, por ejemplo, en Colorado, cómo estaba trabajando. Volvió después a Oslo, donde obtuvo una plaza de profesor de medicina nutricional, y como siempre en la historia de estas enfermedades aparece una madre héroe o heroica, que es una madre coraje junto con un padre coraje, que son la familia Egeland, que tenían dos hijos, Liv y Dag, que tenían retraso psicomotor, y además había empezado a partir de los 6-12 meses, y los padres le notaban un olor especial, distinto a la del resto de niños. Así que este señor, este señor Egeland, habló con el señor Folling, con el médico que acababa de venir de Estados Unidos, y le dijo: ¿por qué no estudia en mi hijo qué es lo que está eliminando y que hace que tenga ese olor especial? Consiguió nada menos que 20 litros de orina de sus hijos. Hoy en día habría que ver cómo se consiguió esa orina, y demostró que en esa orina había una sustancia que reaccionaba de color verde cuando lo normal es que fuese de color marrón. Acababa de demostrar que ahí había una sustancia tóxica que se llamaba fenilpirúvico, y entonces lo curioso de este caso era que esta pareja, estos padres, habían llegado a hacer un árbol genealógico en el que el doctor Folling les preguntaba: pues dígame quién es cada una de estas personas. Y lo curioso del caso es que el doctor Folling era familia de ellos, porque la hermana del cuñado de un sobrino de Folling era la que mantenía esta relación. Así que, curiosidades académicas de las enfermedades, el doctor era familia de los pacientes que acababan de demostrar su enfermedad. Esta señora, la señora Borny Egeland, se hizo mayor, y aquí se ve con la misma sonrisa cálida, con la misma cara de felicidad, con dos hijos. Dag había fallecido a los 6 años, Liv continuaba con su retraso psicomotor a los 30 y tantos, y aquí se ve cómo acabó la vida de esta mujer. El señor Folling fue recibido por el presidente Kennedy, quien le dio el Premio Internacional sobre Retraso Mental en 1962. En esta enfermedad, para que todo funcione, la fenilalanina se convierte en tirosina. Pues bien, en esta enfermedad la fenilalanina procede de las proteínas de la dieta: carne, pescado, huevos y leche. Por tanto, si todo funciona, acaba produciéndose la tirosina. Si esto no es así, si tenemos el químico apurado porque tenemos la metabolopatía, entonces si hay un stop, esta sustancia, en vez de dar lugar a tirosina, dará lugar al fenilpirúvico que demostró el doctor Folling y que es tóxico para el cerebro. Ya se pueden imaginar que estos niños con fenilcetonuria los tenemos con una dieta vegana con productos especiales que no voy a explicar. Pero sí que me gustaría que viesen otro caso de una madre coraje, que era la madre de Sheila, cuya niña tenía la niña tenía 2 años, y que habló con el doctor Horst Bickel, que era un médico alemán que vino a trabajar a Birmingham, y le pidió por favor que le pusiera una dieta para ver si mejoraba a su hija. Y fue así.
Gracias a que mejoró, se dieron cuenta de que esta enfermedad, si se encuentra en la fase del recién nacido, se evita el retraso psicomotor. Y por eso Robert Guthrie, un americano microbiólogo que tenía un hijo con retraso psicomotor, descubrió esta posibilidad. Gracias a que se le hizo una entrevista en la revista Life en enero de 1962, esto tuvo una gran repercusión, probablemente periodística, y gracias a eso se puso en marcha la prueba del talón en todos los recién nacidos. De alguna manera se acababa de escribir una página de la historia de las metabolopatías con el cribado neonatal. Actualmente hay muchos programas de cribado en España, pero todos incluyen la fenilcetonuria y los niños se van a su casa con la muestra recogida en la maternidad y si es positivo, pues ya lo vemos nosotros en el hospital para prevenir que luego el día de mañana sean personas normales. No quiero acabar estas pinceladas históricas sin dejar de recordar a la escritora Pearl Buck, que obtuvo su premio Pulitzer en 1934 y el Nobel en el 38, y que escribió sobre China porque saben que sus padres eran unos presbiterianos, unas personas que estaban como misioneros presbiterianos en China, y entonces ella escribió muchos libros en su estancia, y posteriormente en el año 1917 la Pearl Buck, esta mujer, se casó con Losing y 3 años después nació su hija. Pues bien, cuando su hija tenía 30 años, es decir, bastante después, publicó un libro que se titulaba El niño o la niña que nunca creció. Y decía, aún recuerdo cuando ella tenía solo 3 meses y estaba en la canastilla en la cubierta del barco. La gente que paseaba sobre la cubierta a menudo se paraba para verla y estaba muy orgullosa de ver cómo hablaban de lo guapa que era y de sus ojos azules. No recuerdo en qué momento su crecimiento, el crecimiento de su inteligencia se paró. Y es que esta niña empezó con su retraso psicomotor, aquí la tienen con 13 años, la madre peleó para ver cómo llegar al diagnóstico y consiguió en el 50, como decía, publicar este libro, pero cuando su hija tenía 40 años, en New Jersey consiguió que se diagnosticase de fenilcetonuria. Era ya tarde para ponerle una dieta que hubiese revertido todas estas consecuencias. Quería comentarles ahora otra metabolopatía. Es la aciduria glutárica tipo 1. En ella hay también un problema con unos aminoácidos que se tienen que metabolizar. Esta enfermedad se caracteriza porque los niños nacen bien, absolutamente bien, y al cabo de unos 9 meses de media, entre los 4 y 24 meses, fundamentalmente, con motivo de una infección intercurrente, una gastroenteritis, una neumonía o cualquier otra enfermedad, hacen una crisis epiléptica de la cual al salir no se quedan bien, se quedan con un retraso motor y una imposibilidad para moverse de manera correcta, como si fuese una parálisis cerebral. Les voy a enseñar un poquitín una situación de los Amish. Los Amish son un grupo de menonitas. Las principales características, como saben, son un estilo de vida sencilla y su resistencia a adoptar comodidades y tecnologías modernas, tales como la electricidad o los transportes mecanizados actuales. Los Amish son una comunidad cultural muy unida que descienden de inmigrantes alemanes y suizos de habla alemana. Actualmente hay unos 22 asentamientos, sobre todo en Estados Unidos y en Canadá. Quería que viesen un poco cómo eran para que se diesen cuenta de que esta enfermedad, la aciduria glutárica, ocurre en un caso por cada 100.000 recién nacidos, pero en los Amish, 1 por cada 400. Es decir, la frecuencia es muchísimo mayor. De ahí que el doctor Holmes Morton en 1988 estaba haciendo un rotatorio en el hospital de Filadelfia, y Filadelfia estaba cerca de un asentamiento que estaba en Estrasburgo y otro en Lancaster, y pasó el verano en Lancaster, y como venía de un hospital donde estudiaban metabolopatías como el nuestro, de Filadelfia, pues empezó a pedirles orina a los niños que vio con demasiada frecuencia, con parálisis cerebral. Los Amish decían, tenemos muchos niños con parálisis cerebral que nacen bien y después
se mueven mal y no pueden hablar. Entonces él les pidió orina y consiguió demostrar que nada menos que había 14 niños en estos 7 asentamientos, y así publicó este primer trabajo de 1991. Tanto le entusiasmó la idea de poder ayudar a estos niños que se casó con su mujer Caroline, con la cual está viviendo y fundó la Clínica para Niños Especiales en Estrasburgo. En 1990 fue cuando se instauró y actualmente sigue presente. Yo creía que era interesante saber estas anécdotas. Actualmente, la prueba del talón del cribado neonatal permite diagnosticar en muchos países europeos, pero como ven, no en todos, esta enfermedad, de modo que ya no tenemos esos dramas de niños con problemas, porque desde que nacen les ponemos una dieta especial y les damos unos medicamentos distintos a los habituales, como la carnitina. Estas enfermedades, fenilcetonuria y aciduria glutárica tipo 1 que acabo de explicar, están incluidas en el cribado neonatal en toda España. Quería hacer 2 comentarios sobre la enfermedad de la orina de jarabe de arce, porque da la casualidad de que también es muy frecuente entre los amis, y es que entre ellos hay mucha endogamia y antecedentes de mutaciones que han arrastrado desde el centro de Europa. El jarabe de arce o sirope de arce es un dulce elaborado por concentración mediante ebullición de la savia del arce azucarero y del arce negro. Se emplea, como ven, en tortitas, en gofres o en crepes como ingredientes. Tiene un sabor dulce y tiene gran importancia en Estados Unidos y en Canadá. De hecho, en la bandera de Canadá está la hoja del arce en la propia bandera dibujada. Y en el libro, en la portada, yo puse este esquema para mencionar lo importante que era esta enfermedad, que da un problema cerebral importante y que la orina huele precisamente a jarabe de arce. Si esta enfermedad se hubiese descrito en España, habríamos dicho que huele a caramelo quemado, porque en realidad es a lo que huele, aunque nosotros estamos poco acostumbrados a tomar el jarabe de arce y mucho más el caramelo quemado sí que lo reconocemos. Con esto hemos visto un tipo de metabolopatías, las del metabolismo intermediario, que tenía que ver con las proteínas, fundamentalmente son las que hemos visto: fenilcetonuria, aciduria glutárica y enfermedad de jarabe de arce. Y ahora quería pasar a enseñarles otros errores innatos del metabolismo u otras metabolopatías, que son metabolopatías de las organelas celulares. En este caso son enfermedades progresivas en las que se va depositando la sustancia tóxica y produce las consecuencias. Pueden ser peroxisomales y pueden ser también lisosomales. Si esto es una célula, en los lisosomas tiene lugar la liberación de aquellos productos grandes para que se puedan descomponer, como en la enfermedad de Gaucher, y si no es así, pues se acabarán acumulando en esos lisosomas. Y en los peroxisomas tiene lugar el metabolismo de los ácidos grasos de cadena larga, tiene lugar un metabolismo de las grasas. Pues bien, en las peroxisomales, la primera que les quería enseñar era la adrenoleucodistrofia ligada al X. Y quería hacer con el ejemplo de una película que se llama El aceite de la vida. Es un paradigma de una película sobre enfermedades raras, porque trata el intruso benefactor, el primero no fastidiar, el empoderamiento del paciente y la familia, la toma de decisiones, el fin de la vida, entre otras muchas. Se trata de niños que nacen bien y que a partir de los 5 o 6 años, por depósito de estas sustancias, y no se sabe por qué no ocurre antes y aparece a partir de esa edad, pues estos niños empiezan a dejar de hacer lo que podían y tienen convulsiones. Lo que van a ver en esta película, en la que Susan Sarandon fue nominada al Nobel, pues yo creo que lo explica muy bien. El niño está con sus padres, pero llega un momento en que tiene convulsiones, deja de ver, deja de oír. El padre, que es economista, Augusto, y la madre, Micaela, que es lingüista, se replantean que tienen que dedicar toda su vida a su hijo. Oyen hablar de unas investigaciones sobre el ácido oleico que les dice un médico
de Londres y cuando todo parece perdido, la madre se va a la biblioteca y estudia más que los médicos para tratar de que cuando todo el mundo le dice que se rinda, algunos hacen sus propios milagros. La madre consigue convencer a la otra parte del Atlántico para que fabriquen un aceite que se llama aceite de Lorenzo por el nombre del niño al que se le administra. Desgraciadamente, pensábamos que el aceite de Lorenzo serviría para evitar la progresión de esta enfermedad. Actualmente se piensa que se puede utilizar, pero no siempre se tiene el beneficio esperado. Aquí tienen en realidad, en mayo del 2008, publicado en El País, cuando murió Lorenzo Odón, que era este chico que llegó a tener 30 años, y su padre Augusto. Es una reseña del hombre que inspiró la película El aceite de la vida. En cuanto a las enfermedades lisosomales, yo quería hablarles fundamentalmente de dos, de las mucopolisacaridosis y lógicamente de la enfermedad de Gaucher. En cuanto a las mucopolisacaridosis, hay muchos tipos. Tipo 1, enfermedad de Hurler, tipo 2, enfermedad de Hunter. Hay un tipo, la tipo 4, que es la enfermedad de Morquio, que es la que tiene el inolvidable Simon Birch, que es este niño pequeñito con muchos problemas óseos y dificultades para caminar, para moverse, aunque su inteligencia es normal. Aquí ven cómo camina, uniendo las rodillas, separando los pies, con un caminar balanceado. El niño se encuentra que es raro, distinto a los demás. Bueno, yo creo que era un poco recordar que las personas que tienen una enfermedad rara, pues muchas veces se ven ellos más que los demás como personas totalmente distintas. Yo creo que era interesante el poder comentarlo con esta diapositiva. Y finalmente, la enfermedad de Gaucher sería un problema de depósito de esfingolípidos en las enfermedades, en el grupo de las enfermedades lisosomales de las organelas celulares y que por tanto es una metabolopatía más. La enfermedad de Gaucher ustedes saben mucho más de lo que yo les voy a explicar ahora. Tan solo dos pinceladas históricas. Una en relación con el señor Philippe Ernest Gaucher, que fue un médico que cuando acabó la carrera saben que leyó la tesis y en la tesis describió unas células grandes y espumosas en el tumor de un bazo de una mujer que había fallecido a los 32 años. Esa mujer no tenía la enfermedad de Gaucher, esa mujer tenía un epitelioma primitivo, era un tumor lo que tenía. La enfermedad de Gaucher es la prevalencia o la frecuencia en la población general es de 1 partido cada 40.000 a 60.000 recién nacidos, pero también hay determinadas poblaciones como los judíos askenazí en los que es 1 partido 800. Ellos son el 75% de la población judía mundial. Los judíos de origen europeo que se asentaron en Europa Central y Oriental son los que pertenecen fundamentalmente a este tipo de judíos. En 1934 fue cuando se descubrió el sustrato, la sustancia que se va a acumular. Y en 1965, es decir, no hace tantos años, total, hace 35 y 20, hace 50 años que se sabe que el enzima glucocerebrosidasa es el que es capaz de romper la glucosilceramida en glucosa y ceramida. Y que si esto no ocurre, si existe el stop, se depositan esas células llamadas células de Gaucher
por el aspecto. Esta célula de Gaucher, cuando se deposita en la médula ósea, pues acaba produciendo anemia, acaba produciendo falta de plaquetas y alteraciones de la coagulación, responsables de que las niñas no diagnosticadas tengan unas reglas más abundantes o incluso más dolorosas. A nivel del hígado, produce un aumento del hígado, una hepatomegalia responsable de esa distensión abdominal que tiene el paciente no diagnosticado. A nivel del bazo, produce también un aumento del mismo. A nivel de los macrófagos alveolares de los pulmones, raramente, pero sobre todo en adultos y en fases avanzadas no diagnosticadas, produciría hipertensión pulmonar. Y tanto a nivel de niños como adultos se pueden presentar, como saben, dolores óseos, crisis óseas, osteoporosis y problemas de fracturas patológicas o osteonecrosis. Todo esto es consecuencia del depósito de la sustancia que no se puede eliminar. He buscado por todos los medios alguna película en las que se hablase sobre la enfermedad de Gaucher y pude encontrar este vídeo del premio Videomed del 2014 del profesor Juan Antonio Juanes de la Universidad de Salamanca, y que tan amablemente me lo cedió para que lo pudiese ver y que yo he incorporado porque creo que vale la pena tenerlo para poder explicarle a los pacientes nuevos, sobre todo, dónde y por qué se acumulan los distintos aspectos de las células espumosas de Gaucher. Y yo creo que, bueno, pues herramientas como estas que tienen ustedes en su magnífica página web, pues son complementarias. El primer tratamiento enzimático sustitutivo con glucocerebrosidasa procedente de placenta humana se realizó hace ahora 21 y 10, 31 años. No hace tanto, estamos hablando de una enfermedad diagnosticada o descubierta en su totalidad hace unos 40, 50 años y que se empieza a tratar desde hace unos 30. Esta es la barriga antes del tratamiento y esto es a los 2,5 años después del tratamiento. Como saben, actualmente el tratamiento consiste en administrar fundamentalmente el enzima, y ya que el enzima como tal no se puede administrar, se hace de manera sintética de una o de otra forma con la imiglucerasa y la velaglucerasa, que tendría el papel sobre este enzima deficitario, y que otras maneras de tratarlo, sobre todo en los adultos, es el miglustat y el iglustat, de momento en adultos, pero que próximamente también estará en niños, en los que tiene un efecto de que deja de sintetizarse el producto glucosilceramida, es decir, es un inhibidor de la formación del sustrato. El iglustat, a diferencia del miglustat, no solo evita que se forme el sustrato, sino que tiene un efecto, además, probablemente de que es capaz de plegar la proteína de la glucocerebrosidasa de modo que la hace más efectiva. Esto se le llama efecto chaperona, así que el iglustat tiene un efecto añadido y probablemente estos son los tratamientos que actualmente hacen que haya mejorado mucho la calidad de vida de los pacientes con enfermedad de Gaucher, como ustedes saben. La terapia génica es el futuro no solo de la enfermedad de Gaucher, sino de muchas metabolopatías, y están centradas todas las esperanzas en esta terapia. Quería acabar con una reflexión sobre estos 100 años de enfermedades raras del metabolismo. ¿Qué hemos aprendido? En primer lugar, el papel y el empoderamiento de los pacientes. Hoy hay asociaciones de pacientes como la suya, como la de lisosomales, como la de las familias GA o FEDER, que, bueno, pues hacen que pueda ser más soportable la vida de las personas afectadas por estas enfermedades. Es importante que la enfermedad, es importante, decía, saber que hay una serie de cambios en la familia. A veces los padres tienen que hacer una reducción de jornada para atender a sus hijos, a veces pierden oportunidades laborales o renuncian incluso a trabajos. En los pacientes, a medida que se van haciendo mayores, hay cambios mentales a los que hay que atender, se preocupan por su futuro porque saben lo que les puede pasar aunque no les pase, y tienen un gran miedo de transmitir su enfermedad a los hijos porque saben que estas patologías son hereditarias, con herencia autosómica recesiva, la gran mayoría de ellas. Y estoy acostumbrado a ver padres y pacientes cansados que van a rehabilitación, a estimulación precoz, a la piscina,
que acaban con dolores de espalda y con dolores óseos por tener que ir a tantas consultas al hospital, por tener que ir al hospital de día por el tratamiento o por tener que ingresar para pruebas complementarias. Yo creía que como médico a veces me gustaría quitarme la bata y poder decir que decirle a los padres que procuren que la enfermedad no lo ocupe todo, que busquen un umbral de felicidad porque hay áreas conservadas de la vida de las personas en las que no está tocada por la enfermedad, que se busquen redes de apoyo en la familia, los amigos, las asociaciones, que se escuchen las necesidades de los otros hijos que son igual de importantes que el que tiene la enfermedad y que los cuidadores se cuiden a sí mismos. A veces tienen que rebajar un poquitín la autoexigencia y tienen que poder saber pedir ayuda, porque yo he visto a veces padres agotados por el hecho de no pensar en sí mismos jamás y que los planes de futuro estén ajustados a la realidad. Hay otro aspecto que ha cambiado. Actualmente hay mayor y mejor información, páginas como ICOM, Guía Metabólica, la nuestra de la fe o la suya de ustedes que acabo de profundizar, donde he visto que hay muchísima información. También estamos asistiendo a una época con el diagnóstico precoz. En el cribado neonatal cada vez van a entrar más enfermedades y una de ellas probablemente en el futuro pueda ser la enfermedad de Gaucher, sobre todo cuando a medida que se va avanzando más en métodos genéticos. Y finalmente hay aspectos de la investigación que es importante recordar y el futuro de la terapia génica probablemente valdría la pena. Yo he hecho este esquema para que se pudiese entender. Aquí tenemos una libreta Moleskine en la que escribimos lo que queremos cambiarle al panel genético del paciente. Se lo ponemos en la mochila y la mochila la metemos en un virus. El virus lo introducimos dentro del núcleo y cambiamos la sustancia o la distribución de las bases púricas y pirimidínicas que hay en el material genético de este paciente. Se trata de empaquetar la información y meterla con un adenovirus habitualmente en el núcleo de estas células y conseguir que se cambie la expresión genética. El objetivo final es que tengamos lactantes sanos que acaben siendo adultos y adolescentes sanos. Yo quería que esta charla fuese un pequeño homenaje a estos pacientes y sus familias y en este sentido querría darles las gracias con esta fotografía de Marta, que es una paciente con enfermedad de Gaucher muy cumplidora como sus padres y que han tenido la amabilidad de cederme estas fotografías para poderme despedirme de ustedes. Muchas gracias. Pues muchas gracias a usted, doctor Vitoria, porque ha tenido una exposición muy descriptiva y muy ilustrada y además ha estado muy bonita y muchas gracias, de verdad. Y bueno, ahora vamos a dar paso al ruedo de preguntas. Les recuerdo que si tenéis alguna pregunta me las hacéis llegar debajo de vuestras pantallas donde pone preguntas y respuestas que yo se las hago llegar al doctor. Le voy a empezar con las preguntas, doctor. ¿En las enfermedades metabólicas la alimentación influye en su evolución? Hay dos tipos de enfermedades metabólicas o metabolopatías. Las del metabolismo intermediario, tipo proteínas, hidratos de carbono y grasas, que decía yo antes, ahí sí, ahí la alimentación es clave. Pero las enfermedades de depósito o las enfermedades lisosomales y peroxisomales, ahí la alimentación poco tiene que hacer. Es más la medicación, los fármacos. ¿Hay alguna alimentación más aconsejable en las enfermedades que no son lisosomales? ¿En las que son lisosomales o en las que no? En las que no, en las que la alimentación sí que influye. Sí, en las enfermedades como por ejemplo la fenilcetonuria, estos niños acaban tomando frutas, verduras, no prueban la carne, el pescado, los huevos, la leche. Les dejamos que tomen productos sin gluten como cereales y pan especial, pero ni siquiera el pan normal, ni siquiera los cereales normales. Les damos unos botes especiales con unos alimentos en los que están todos los aminoácidos menos el tóxico, menos la fenilalanina. Y tienen por lo visto un sabor, tienen un sabor horroroso y un olor que tumba. Entonces entiendo cómo cuando son adolescentes empiezan a salirse de la dieta y nos dan problemas.
Las enfermedades metabólicas, ¿tienen algún síntoma parecido? Hay muchísimas y cada una tiene su patología totalmente distinta. Igual que cuando uno profundiza y habla de enfermedades lisosomales, no puede decir que todas son iguales y que no todas tienen un tratamiento pues tan agradecido como yo diría que la enfermedad de Gaucher tiene actualmente. Porque en las mismas enfermedades lisosomales tenemos las mucopolisacaridosis, que por ejemplo la tipo 1 y la tipo 2, a pesar de ponerles un tratamiento cada semana en el hospital de día por medio para ponerles el enzima que les falta, igual que les ocurre a ustedes con la enfermedad de Gaucher, se les pone el enzima también, pero el problema de ellos es que no penetra en el sistema nervioso central y en ellos es importantísimo que entre en el cerebro porque se les acumula esa sustancia tóxica en el cerebro. Así que haces todo el esfuerzo de poner el tratamiento y es descorazonador, ves como evitas que el hígado esté grande, que el bazo esté grande, evitas que tengan anemia, evitas que tengan problemas pulmonares, pero no evitas que ese niño se haga autista o que ese niño tenga convulsiones. Y eso es, pues la verdad, nos falta mucho por aprender en estas enfermedades. ¿Las metabolopatías son enfermedades genéticas todas? Sí, yo al decir sí igual me equivoco, pero yo creo que el 99,9% son genéticas y la gran mayoría de ellas son de herencia autosómica recesiva, como la enfermedad de Gaucher. Es decir, que el 25% de nuestros hijos, digamos, tienen riesgo, el 50% tienen riesgo de ser portadores y el otro 25% no tendrán ninguna mutación. Hay algunas pocas enfermedades de metabolopatías que son de herencia, lo que se llama ligada al X, que lo transmite a la madre. Es el caso de un tipo de trastorno del ciclo de la urea, es la enfermedad de Fabry o es la enfermedad de Hunter. Son 3 ejemplos de lo raro de la herencia, pero efectivamente son hereditarias. Por eso lo de los AMIs, cuando yo comentaba antes esta curiosidad de que 1/400, vaya, es por el hecho de que es hereditario, el hecho de que tengan tantas, claro. Y un portador de una enfermedad, como nosotros puede haber enfermos de Gaucher y también hay portadores de Gaucher que no tienen la enfermedad pero son portadores. También no existen portadores en otras enfermedades metabólicas. Sí, también existen portadores de otras enfermedades que pueden tener las dudas que ustedes tienen como los portadores, que si los portadores tienen más riesgo de enfermedad de Parkinson a largo plazo. Hay investigaciones que ustedes saben que eso se está queriendo saber y que no hemos llegado al final. Pues en los trastornos del ciclo de la urea, por ejemplo, las personas portadoras pueden tener la enfermedad menos grave que los no portadores, pero sí que la pueden tener. No puedes decir que no tengan nada. Pueden tener una crisis. Pues no sé si va a llegar alguna pregunta más, pero de momento esas han sido todas nuestras preguntas. Vuelvo a repetir que ha sido un placer escuchar su ponencia. Además, muchas gracias también por darnos a conocer el vídeo del profesor Juan Antonio Juanes, de nuestra enfermedad, que muchos no conocíamos. Y nada, yo apunto antes una frase de su exposición, que todo lo conocido deja de ser raro, y me ha gustado mucho que utilice esa expresión en su ponencia. Yo Pues creo que sí, casi nada. porque ustedes lo saben mejor que yo. Cuando tienen que explicarle su enfermedad rara a sus amigas o amigos, ¿qué es lo que te pasa? Pues yo tengo esto y menos mal que al final se diagnosticó. Algo así, ¿no? Yo no lo sé si es algo así, pero igual tienen suerte si diagnosticó enseguida. Pero que a veces es algo así. Entonces, pues yo creo que hay que difundir más todas estas enfermedades para que dejen de ser raras. Yo creo que si quieren contactar, por cierto, con el profesor Juárez, yo si quieren, con mucho gusto, luego les paso el correo electrónico y él ha sido muy amable y me pasó el vídeo para que lo pudiese ver y lo podrían tener incluso en su página. Yo lo vi Sí, por eso. interesante. Pues luego se lo hago llegar, ¿vale? Pues muchísimas gracias y muchas gracias por colaborar con nosotros, y Muy bien. todos estamos encantados de haberle escuchado, y muchas gracias también a todos los que habéis estado participando. Y nada, para la siguiente vez contaremos con usted para invitarla a nuestros congresos o a lo que usted haga falta para nosotros. Y Muy también bien. nada, solo recordarles que
que ahora les mandaremos en estos días, les haremos llegar su libro con un código para que se los descarguen en sus casas, así lo tengan ellos. Muy bien, muchas gracias. Muchas Hasta gracias luego. y hasta Adiós. la próxima. Adiós. Cuidaros mucho. Adiós.